Hola, ¿qué tal a todos? Sí, bueno, hoy voy a hablar sobre lo que es la herramienta Point Editor en lo que es el Mansai o MainPlan, ¿no? MainPlan ahora, actualmente, MainPlan 3D. Bueno, primero que todo vamos a empezar aprendiendo lo que son los límites del proyecto. Como vemos acá en el este es el mínimo 1000, 4000 y prácticamente lo que se había trabajado en el video pasado. Nos vamos a Display, prendemos el cuadro, los ejes también por si acaso y las etiquetas como vemos acá tienen sus coordenadas, ¿no? Como que ahora le voy a dar un tamaño más grande y ahí está. Ahora, bueno, en este video vamos a usar lo que es la herramienta Point Editor y bueno, prácticamente esta herramienta nos va a servir para diseñar múltiples labores que son en minería, ¿no? O muchas cosas más. Por ejemplo, podríamos diseñar una rampa, podríamos diseñar galerías, todo eso prácticamente trabajando así manualmente o mediante coordenadas que vamos a explicar. Por ejemplo, justo antes estaba haciendo una práctica antes de grabar este video y más o menos como que así, por ejemplo, vamos a trabajar con coordenadas. Les voy a explicar, por ejemplo, algo rápido, como cómo diseñar unas rampas así de diferentes formas y también otras rampas que tengo en otros trabajos, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a empezar con lo que es el Paint Editor. Para eso lo primero que tengo que hacer es crear dentro de una carpeta que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en esta carpeta voy a crear un nuevo objeto geométrico, el cual lo voy a poner por nombre, que se va a llamar Point Editor, por ejemplo, así. P Editor, ya así nomás. Y le voy a dar que ese objeto sea editable, ¿no? Para trabajarlo. Una vez que esté editable, nosotros nos vamos a donde dice Utilities y vamos a usar la herramienta que se llama Point Editor. Esta es la herramienta Point Editor y nos va a permitir dibujar dentro de este cuadro, ¿no? Pero aún no está activada del todo, o sea, estamos usando la herramienta, pero aún necesitamos un complemento. Y ese complemento va a ser una polilínea. Para eso nos vamos a polilínea en la opción Create y elegimos la opción Polyline. Una vez que ya tenemos eso, prácticamente el cuadrito se nos va a activar. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos esta interfaz de esta herramienta del Point Editor, no? Como vemos, tenemos dos, lo que son las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas. Vamos a trabajar en base a estas dos coordenadas nuestro diseño, ¿no? Ahora, ¿qué son esas coordenadas? Para ser así en palabras simples, podríamos decir que las coordenadas absolutas van a tomar como base el plano cartesiano, ¿no? Con su 0,0 como inicio desde donde van a partir. Como vemos acá, por ejemplo, este punto de acá es el punto 1000 en el este, 1000 en el este es el este, como ven, norte, este y el z sería 1000 en el este, 4000 en el y 2000 en elevación. Así es ese punto. Ve acá también tenemos 2960 de elevación. Esto de acá va a tener el X y el Y los mismos que esto, porque prácticamente están en ese mismo plano, solo varía su elevación, como podemos ver acá, ¿no? Solo varía su elevación. Ahora, conociendo eso, vamos a dar un ejemplo de lo que son las coordenadas absolutas y luego las relativas. Las relativas prácticamente es que va a tomar como eje de origen el último punto donde nosotros nos ubiquemos. Por ejemplo, si yo ubico mi mouse acá, ahí lo va a tomar como si fuera su 00 en las coordenadas relativas. Bueno, voy a dar en cancelar y ya. Ahora estamos usando, ¿no?, la herramienta Polyline. Ahora, para usar la herramienta Absolute, nosotros marcamos bien acá o bien los cuadritos, ¿no? Los cuadritos, por ejemplo. O podríamos hacer una mezcla. Por ejemplo, yo quisiera trabajar en el norte con coordenadas relativas y acá en Absolute. Pero yo voy a trabajar con todo esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera empezar desde este punto, por ejemplo? Desde este punto. Para empezar desde este punto tendría que colocar las coordenadas, las cuales son 1000 en el 1000 en el este, 4000 en el norte y 2000 de elevación. Damos un preview y nos sale en este punto. Acá justo cuando es la primera vez, el primer punto les va a salir como que una línea, ¿no? Pero más o menos viendo, o sea, debería salir, acá está el problema.
hemos puesto 200, tenemos que poner 2000 y damos un preview y acá es donde se coloca el primer punto. Ahora, ¿por qué supuestamente se coloca acá, no? Porque recordemos que hace rato había puesto yo el mouse por ahí. Ahora miren, el punto se coloca acá. El preview es una herramienta para previsualizar antes de aplicar. Si yo aplico se va a quedar un punto acá, miren. Acá está el punto. Voy a cancelar en todo caso porque no se ve bien. Voy a empezar quizá 500 metros más abajo. 1500. Y va a ser acá, ¿no? Aplico y acá está el punto. Ahora me voy a dirigir hacia acá. Fácilmente para yo dirigirme hacia acá, simplemente cambio la altura, ¿no? 1500, ahora pongo 2000. 2000, doy una vista previa y si aplico, ven, se va ahí. Pero yo quiero hacerlo con las coordenadas relativas. Recordemos que las coordenadas relativas va a tomar como eje principal a este punto, o sea, lo va a tomar como si su 0,0 fuera este punto de acá. Entonces yo trabajo con las coordenadas relativas. Entonces, ¿qué pasa? Si este es su 0,0, prácticamente yo no voy a querer moverme nada en el este y nada en el norte, ¿no? Porque prácticamente solamente yo quiero moverme hacia arriba. Entonces, ¿cuántos metros yo quiero moverme hacia arriba? 500 metros. Si doy una previsualización, se va justo acá. Doy a aplicar y me voy justo acá. También podrían trabajar ustedes, no sé, quizá, a ver, con estos puntos, ¿no? Quizá coordenadas absolutas, la intersección entre estos dos puntos. La intersección entre este punto y este punto, queremos ir ahí, por ejemplo, ¿no? Que sería en el este 2500 metros. Esta herramienta es sencilla, 2500 metros, 5250 acá, y quizá de elevación nada más hay que darle, a ver, démosle simplemente 100 metros. Entonces serían 2100 metros, ¿correcto? Damos una vista previa. Si vemos en la vista lateral, se ha movido 100 metros, pero en la vista de planta vemos que se ha ido a la intersección de estos dos como habíamos planeado. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos y seguimos viendo. Ahora ya sabemos cómo trabajar con lo que son las absolutas y las relativas, ¿no? Coordenadas absolutas toman como inicio el 0,0 que debe estar por acá. En cambio, las coordenadas relativas toman como inicio el último punto que hemos trabajado. En este caso sería este, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en coordenadas relativas y le doy esto, que son las mismas que, bueno, miren, ¿qué pasa si yo pongo acá las mismas que acá, ¿no? 2500, bueno, ¿cuál era? A ver, 2500, acá 5250, 5250, el mismo punto, 2100. Supuestamente estas son las coordenadas de este punto. Si fueran absolutas, se quedaría acá, pero son relativas, lo va a tomar como punto inicial y miren hacia dónde se va. ¿Lo ven? Es por eso que prácticamente la diferencia entre las absolutas y las relativas. Ahora, también podemos trabajar en base a azimuths y abusamientos. Por ejemplo, vamos a trabajar con coordenadas absolutas, lo que son el azimut y el buzamiento. En el video antepasado había explicado que el azimut siempre se mide a partir del norte. Por ejemplo, yo quiero irme hacia el este, entonces hacia el este tiene un azimut de 90 grados, no se olviden. Ahora, un dip. Recordemos que, imaginemos que sea quizá voy a bajar, ¿no? O por acá hay una subida. Voy a trabajarlo como si fuera una carretera normal, ¿no? Y para que no se gasten los equipos, recordemos que está permitido de 8 a 12, sino de 8 a 12 aproximadamente, lo que es el porcentaje de la gradiente. Yo en mi caso voy a trabajar con un 10%, por ejemplo, y una distancia de solo 200 metros. Doy una previsualización y acá está lo que habíamos dicho. Se ha elevado 10 grados, 200 metros, y se ha ido hacia el este. ¿Qué pasa si lo aumento esto? Va a elevarse más. Pero si le pongo negativo, menos 30, va a irse hacia abajo, miren. Va a irse hacia abajo. Voy a aplicar ahí. Y también voy a explicar las relativas. Las relativas lo va a tomar como punto inicial a este punto de acá, ¿no? Entonces, miren,
¿Qué pasa si yo le doy que se mueva 0, por ejemplo, 0 de buzamiento? Y le voy a dar un azimut de 0 también. O sea, si fueran absolutas, coordenadas absolutas, al darle 0 de buzamiento y 0 de azimut, el azimut 0 es hacia arriba, ¿no? Y una distancia de 200 iría hacia arriba y aparte derecho. Pero miren lo que pasa. Prácticamente va a seguir la misma trayectoria que la anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque lo toma que la gradiente es esta. Esta es la gradiente supuestamente, que esa sería la línea, ¿no? En cambio, si yo lo pongo acá 30 para que compense, ahí sí se iría derecho, como vemos acá. Ahí, esa es la diferencia. Ahora nosotros también podríamos aplicar repeticiones, quizá 3 repeticiones, damos una previsualización y eso es lo que cumple, ¿no? Va cambiando, ¿verdad? Ya lo voy a aplicar y ahora voy a enseñar, por ejemplo, cómo crear una rampa. Cómo crear una rampa. Imaginémonos que desde este punto vamos a iniciar nosotros hacia arriba la rampa. Para eso nosotros vamos a usar lo que es el Ramp Editor. Acá está esta opción, Ramp Editor, y lo va a tomar como inicio este punto. Ahora, al tener nosotros esta parte, vamos a tener que trabajar con un azimut de 90. ¿Por qué de 90? Se preguntarán. Si yo trabajo con un azimut de 0, se va a ir hacia arriba. Entonces vamos a generar lo que no queremos, un ángulo de aproximadamente 90 grados. Por lo que hay un carro, no, si quiere trasladarse un carro, no daría vuelta. Miren. Si yo genero uno de 0, bueno, lo voy a generar primero con 90 para que nos demos cuenta y luego lo cambio. Un buzamiento, como queremos salir hacia arriba de 10, positivo está bien. Un intervalo, esto mientras menos sea es mejor, es prácticamente la diferencia entre los puntos. Mientras menos sea está más definida, mientras más sea estará menos definida. El radio le voy a poner 100 para que tenga un diámetro de 200 y lo voy a trabajar por vuelta en 360 grados. Al ser 360 grados, recuerden que 360 es una vuelta. Damos preview y nos sale esto. Ahora miren, quizá nosotros hemos puesto muy poco, ¿no? Como estamos trabajando acá con 100 metros, el intervalo de 1 salen los puntos muy juntos. Podríamos ponerlo de 10 quizá. Y ahí los puntos estarán cada 10 metros. Como vemos. Ahora, estas dos opciones son importantes. Esta va a hacer que la curva va a como las agujas del reloj en sentido horario y esta en sentido antihorario. Como vemos, salió hacia el otro lado, ¿no? Sentido antihorario y sentido horario. Por eso no trabajamos con 0 acá, porque miren lo que pasa cuando trabajamos con 0. Esperen. Ponemos 0 y damos vista previa y miren lo que pasa, se genera un ángulo que no queremos, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con 90. Bueno, si en caso la línea hubiese venido desde arriba, tendríamos que trabajar con un ángulo de 180, ¿no? Depende de cómo venga la línea. Ahora, con respecto a la rampa, hay varias formas de trabajarlo. Por ejemplo, tenemos lo que es el sweep, trabajamos con ángulos. Si yo solamente quiero la mitad de la rampa, le doy 180. Pero ¿qué pasa si yo quiero quizá 5 vueltas de rampa? Entonces nosotros al querer 5 vueltas de rampa tendríamos que multiplicar 360 por 5, que es 1800, ¿no? 1800. Y como vemos ahí tenemos 5 vueltas de rampa. También podemos trabajarlo por distancia. Quizá necesitamos 5 kilómetros de rampa. Vemos un preview y ya tenemos ahí 5 kilómetros de rampa. También podríamos trabajarlo con elevación, pero no significa que lo va a tomar como relativo desde acá, sino lo va a tomar como coordenada absoluta, o sea, desde este punto. Si yo quiero salir hacia la superficie, por ejemplo, que sería en este punto, tendría que ponerle 2960, como ya está acá predeterminado, damos preview y sale hacia la superficie, como hemos podido observar, ¿no? También está lo que es la, la elevación, ¿no? También, por ejemplo, acá podemos trabajarlo con esto y lo vamos a poner quizá 400, ¿no? Estos son ya las relativas. Ahí sí lo va a tomar como el anterior, ¿no? Por ejemplo, si este punto estuviera en 500, tendría que saber la diferencia para trabajarlo con eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo menos 400? Quizá se va hacia abajo.
Como saben, las rampas se empiezan a construir desde arriba hacia abajo, pero en este caso, como nosotros estamos, como es un ejemplo nada más, hemos empezado desde abajo, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a dejar en elevación, por ejemplo, hacia arriba, 2960, elevación absoluta, no relativa. Doy una vista previa y le saca hacia arriba. Y eso sería todo con respecto al Point Editor. Posteriormente haré una grabación de cómo esto lo vamos a convertir en 3D, ¿no? Eso es todo. Y prácticamente para, para guardar eso, cuando aplicamos, ya está todo. Damos doble clic derecho y otro clic derecho. Ya podemos salir y ya está el objeto guardado. Eso sería todo. Muchas gracias.